Habemus Papam es el anuncio en latín en el cual el cardenal protodiácono informa al pueblo de que un nuevo papa ha sido elegido, posicionándolo como el centro de autoridad católico más alto. Podemos entonces, por lo cual, confiar en su poder, confiar en su infalibilidad para gobernar la Iglesia. Si este tema es de tu interés, quédate aquí con nosotros en nuestra sección Pregúntale al Pastor. Bienvenidos a Verdad en Amor. Pregúntale al Pastor. Los invitamos a que se suscriban, comenten y compartan. Y no se olviden dejarnos un like. Pastor Aaron Mance, bienvenido nuevamente a nuestra sección Pregúntale al Pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Bendecido, hermano. Gracias a Dios. Hoy traemos un tema muy actual, muy de moda. Sí. El nuevo Papa. ¿Qué le parece? Francis Robert, León XIV. ¿Qué le parece? Pues ya por fin tenemos un papa gringo, sí. Representando mi país natal. Claro, Algunos dicen que ya es Daddy Yankee, papá gringo, ¿no? Daddy Papa gringo, así. Fuera de chiste, yo creo que eso de hablar de papa está de moda. Hay muchas personas que ponen la expectativa muy alta, pero sí es importante mirar qué es eso, ¿no? Sí, y cabe resaltar que no queremos desacreditar a la Iglesia católica de ninguna manera, pero sí hay algunas dudas e inquietudes que es importante que nosotros podamos conocerlas y resolver algunas inquietudes. Y primeramente quiero hablar sobre la autoridad de Pedro. La Iglesia Católica en este caso toma el libro de Mateo en el capítulo 16, verso 18. Y quiero citarlo, dice la palabra del Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Miramos aquí en este punto que la enseñanza de la Iglesia Católica se enfatiza en que el mismo Señor Jesucristo le da autoridad a Pedro para que gobierne sobre los demás apóstoles, y no solo eso, sino sobre toda la iglesia. Y más adelante miramos lo que se denomina la transferencia de autoridad apostólica, como en este caso que acaba de fallecer el Santo Padre, y ahora viene un nuevo Papa, el cual, abro comillas, tiene el mismo poder y autoridad que Pedro. Entonces esa es la inquietud. ¿Qué nos puede comentar al respecto, pastor? Yo creo que esa idea de la sucesión apostólica, a base de este texto, está, con respeto lo digo, está mal formada esa teología, esa postura desde el inicio. Que si miramos bien este texto de Mateo 16, pues Jesús dice a los apóstoles, a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Dan varias respuestas y luego dice ustedes, vosotros, ¿quiénes dicen que soy? Y Pedro responde, yo creo que es importante esto porque entra en contexto después, versículo 16 de Mateo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la declaración, la profesión de Pedro. No solo eres Juan el Bautista, no solo eres el profeta anunciado, no eres ninguno de los profetas, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces, versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, otro nombre para Pedro, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es la verdad, es una verdad necesaria, es una verdad revelada del Padre para ustedes, los discípulos, y luego para toda la humanidad. Pero luego dice ahí, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y un juego de palabras aquí, y a veces se pierde con nuestro idioma, pero Pedro quiere decir piedrita, es una piedra pequeña. Y sobre esta roca, que es una peña, un peñón, una roca grande, edificaré mi iglesia. Hay un juego de palabras ahí.
Pero en la gramática del griego en que tenemos los textos originales, los manuscritos, en la gramática, la roca no puede referirse a Pedro, sino a la declaración de Pedro. Claro que sí. La roca, o sea, el fundamento de la iglesia no es Pedro. Pedro no es el fundamento. La roca o el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Jesucristo. Es la declaración de quién es Jesucristo. Es el Mesías, el Salvador de todos. Pedro mismo confirmaba esto después, cuando él escribe sus epístolas generales, primera y segunda de Pedro. En primera de Pedro, él dice, si no estoy mal, en capítulo 2, somos piedras, pero Él es la piedra del ángulo. Jesús es el fundamento de todo, pero nosotros simplemente somos como testimonios, somos testigos de lo que es Él. Imitamos a Jesús. Por eso algunos nos llaman cristianos desde este primer siglo, porque imitamos a Cristo. Hasta Pedro habla de los que sufren como cristianos, como pequeños Cristos, como los que siguen a Cristo, los que imitan a Cristo. Es como tú tienes una hija que imita a veces a su papá, a su mamá. Así hacemos detrás del Señor, pero no quiere decir que nosotros seamos Cristo. Pedro mismo reconocía que Jesús es el fundamento. Entonces, cuando se habla de esa sucesión apostólica, yo creo que desde el inicio tenemos que corregir algo. Claro que sí, sí. Y para agregar a este texto de Mateo 16, 18, lo que mirando ya el contexto de la palabra del Señor nos muestra que lo que hace el Señor Jesucristo es poner a sus apóstoles en igualdad, se podría decir igualdad de condiciones. Porque, como usted lo acaba de decir, la piedra del ángulo es realmente Jesucristo, el único sumo sacerdote. Sí. Bueno, pero también, esto está interesante, pastor. Tengo una inquietud también sobre la infalibilidad del Papa. Y quiero aclarar bien este punto, es importante. Cuando hablamos de infalibilidad, no estamos hablando de que un ser humano no puede ser susceptible de errores, por el contrario. En este caso, el Papa es un ser humano, puede cometer errores, tiene dificultades, puede equivocarse, obviamente, pero cuando utilizamos este término, infalibilidad, dentro del contexto religioso o católico, en este caso, hablamos de que cuando el Papa pronuncia una enseñanza, esta enseñanza en ciertos casos se puede decir se convierte en un dogma. Sí. Entonces es algo irrefutable y todo aquel que no acepta este dogma pues está en un error. Y quiero citar dos ejemplos claros que a mí me llamaron la atención haciendo una pequeña investigación. Primero, en 1854, el Papa Pío IX, que estableció el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Segundo, 1950, Papa Pío XII. Hace poco. Colocó el dogma, estableció el dogma de la Ascensión de María. ¿Qué podemos hablar al respecto, pastor? Es que si seguimos esta línea de pensamiento, que hay una autoridad apostólica, que luego hay una sucesión apostólica, y que el que esté en el oficio o el puesto de Pedro, digamos, sobre la iglesia, autorizando, el autorizado para enseñar, para interpretar, para decir nuevas cosas, claro, hay un sinfín de doctrinas nuevas que salen. ¿Por qué? Pues si el estándar es solamente la palabra escrita, bueno, es una cosa. Pero si el estándar, el fundamento es lo que está escrito y también lo que es tradición, y el que esté en el oficio ahora tiene la capacidad de pronunciar nuevos dogmas que luego forman parte de la tradición, o sea, llegamos a un sinfín de nuevas doctrinas que está pasando. La Iglesia Católica Romana Apostólica, pues todo eso establece desde hace mucho tiempo que hay un fundamento de la Iglesia, de la doctrina, que es las Sagradas Escrituras. Nosotros como creyentes
evangélicos, diríamos así, estamos de acuerdo. Sagradas Escrituras. Pero también ellos dicen de igual importancia está la tradición de la iglesia. Entonces, esta parte es un poco más subjetiva, es decir, que puede variar un poco a lo que diríamos nosotros. Por eso entran doctrinas como es la Inmaculada Concepción, la Asunción de María, todas esas cosas son parte de la tradición, muy importante para los católicos, aunque no se ven en la Escritura. Por encima de eso está el magisterio, es decir, el Papa o el liderazgo, el Vaticano, que ellos son los que tienen la única autoridad para interpretar la Escritura y para pronunciar nueva tradición. Entonces, si uno mira en siglos pasados, la Iglesia Católica estaba más parecida a lo que hoy en día se conoce como el cristianismo evangélico, porque no tenía tanta tradición. Tenía, pero no era tanto. Pero con el paso de los años, de los siglos, se va pronunciando nuevas cosas siempre. Y esa parte de la tradición se expande. Eso la Escritura no. Entonces, ¿qué pasa? La Iglesia, a mi parecer, está cayéndose hacia la tradición. Con cada generación que pasa. Es un peligro grande. ¿Por qué? Porque los hombres no son infalibles. El único infalible es Dios. Es más, el mismo Pedro se equivocó varias veces. Se equivocó en su ministerio humano. Antes de la resurrección de Cristo se equivocó bastante. Después también, cuando ya tenía el Espíritu Santo, ya era un reconocido líder de la iglesia, uno de los apóstoles, un principal entre los apóstoles. Él fue también arrastrado por un error de los judaizantes y el apóstol Pablo tuvo que confrontarlo, diciendo, estás mal, Pedro, porque estás viviendo con un doble estándar. Dicen Gálatas, habla sobre esa confrontación. Y Pedro admitió, sí, estaba mal. El mismo Pedro. Claro. O sea, y ellos van siempre a Pedro, es la sucesión apostólica. Pero Pedro se equivocó. Pedro escribe en sus epístolas, también segundo de Pedro, capítulo 3, si no estoy mal, que dice, hay cosas que ni yo entiendo. Hay cosas que yo estoy aprendiendo. Y él mira algunas cosas que el Señor había revelado a Pablo y dice, él escribe siempre sobre la escatología y esas cosas son difíciles de entender. Debemos prestar atención, debemos tener una perspectiva correcta, pero solo Dios sabe todo esto. Entonces no vemos en ningún momento un reclamo a ser infalibles. ¿Pero qué vemos? Tanto Pedro como los demás apóstoles apuntaban siempre a Cristo, apuntaban siempre a las Escrituras, apuntaban siempre al liderazgo del Espíritu Santo en la vida de los creyentes para discernir la voluntad de Dios. Siempre debe llevarnos a conocer más al Señor y no apartarnos de Él. Yo realmente, yo amo a mis amigos católicos, pero mi corazón se rompe por ellos, porque están tan cercanos a lo que es el Evangelio bíblico. Y cuando yo hablo con las personas aquí en Colombia, o donde quiera que ande, y procuro compartir el Evangelio con las personas en las interacciones diarias, hay personas desde la entrada que dicen, no, pues yo soy católico, romano, apostólico y ya estoy bien. Por lo general yo digo, ay, qué bien. Entonces usted sí cree que hay un Dios trino. Sí, claro. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros también creemos eso. Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras es la palabra revelada de Dios para nosotros. Sí, claro. Usted también cree que ese Dios que se revela creó el universo. Sí, claro. Él es perfecto y santo. Sí, claro. Que Él mandó a su Hijo unigénito, Jesús, nacido de una virgen, de una forma milagrosa, vivió una vida perfecta y murió en la cruz, fue sepultado, resucitó. ¿Usted cree todo eso? Sí, claro. Nosotros también. Pero ahora, ¿dónde viene la diferencia? Y lo que me rompe el corazón. Yo creo que lo vemos en Romanos capítulo 10. Yo sí quisiera leer esto. Es un paralelo lo que el apóstol Pablo decía sobre los judíos, lo que vemos con los católicos hoy en día, católicos romanos especialmente.
Dice en Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Que yo les doy testimonio de que tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Tienen un celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Vemos eso con las personas católicas romanas hoy en día. Tienen un celo de Dios. Hablan incluso de Cristo. Pero si uno le pregunta cuál es su confianza para la salvación, dicen sí, creemos en Cristo, pero también los sacramentos, nuestro cumplimiento, el bautismo desde infante, Así es. la primera comunión, Confirmación. la confirmación, la primera comunión, la Santa Misa, pues la confesión, hay diferentes sacramentos, hasta el mismo matrimonio o el celibato puede ser un sacramento para ellos. ¿Y qué es un sacramento para ellos? Algo que les gana el favor para ganarse la justicia de Dios. Y sí hablan de que Cristo murió en la cruz y que fue sepultado y resucitó, hablan de todo esto. Pero su confianza no es en Él. Su confianza es en la Iglesia, en el Papa, o en María, o en últimas en sus propias obras. Y a mí me da mucha tristeza porque mi corazón rompe por ellos, porque están así, tan cercanos a la salvación, pero no la tienen. Y el Papa, pues yo sí seguí la noticia, yo vi, desde antes yo estaba investigando sobre quiénes eran los candidatos principales. Hasta yo vi que había un santanariano ahí. Claro que sí. Entre esos cientos y pocos de cardenales que tenían el voto, pero eran también candidatos. Y yo digo, qué interesante sería tener un santanderiano ahí en el Vaticano. Hablando golpeadito. Sí, golpeadito. Pero en sí, la esperanza nuestra no es en el Papa. La esperanza no es en la Iglesia. La esperanza tampoco es en ningún pastor. Que hay algunos pastores evangélicos que atacan mucho, atacan al Papa, pero ellos se portan como si fueran el Papa, el ungido, que no pueden ni cuestionar ni tocar. Yo soy pastor desde hace rato, ya casi 20 años. Mi única autoridad es esta. Si yo varío lo que enseño, si yo comienzo a enseñar otra doctrina, diciendo yo soy un hombre de Dios, yo soy un ungido, qué orgullo, ¿no? Y ese otro evangelio debe ser rechazado. La misma iglesia tiene la responsabilidad, según Gálatas 1. Dice Pablo, si alguno enseñare otro evangelio, hasta nosotros, un ángel del cielo, enseñare otro evangelio, sea anatema. Sí, lo quiero citar. Eso está en Gálatas 1, del 8 al 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y algo muy importante, algo que resalto en esta entrevista es discernimiento. Importante. Cada uno de nosotros como cristianos debemos tener ese discernimiento en la palabra del Señor, en la Biblia, en ese manual de vida, y no apoyar nuestras vidas en un ser humano que es falible. Puede fallar. Sí, dice en 1 Timoteo 2 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio en rescate a sí mismo por nosotros. Y Él salva a todo aquel que cree. El único que intercede no es ningún santo, no es la Virgen, no es el sacerdote, no es el Papa, es Jesús. Y Él nos invita a ver lo que Él hizo por nosotros. La Iglesia no murió por nuestros pecados. Ningún sacerdote, ningún Papa, ningún pastor se murió por nuestros pecados. Jesús sí lo hizo y Él vive para siempre para interceder. Mi oración para todos los que escuchan, sean católicos, cristianos, ateos, judíos, musulmanes, quienes sean, que vean el Evangelio de Cristo
y que se arrepientan de confiar en las obras muertas, en cualquier otra cosa, y depositen su fe en Cristo para salvación. Y sí, oremos. Yo oro por el mismo Papa también. Ese nuevo Papa que tenemos parece un hombre muy, muy chévere, muy gentil, muy, muy bueno, pero él, como cualquier otro, necesita la salvación de Dios. De verdad, muchas gracias, pastor, por habernos acompañado en este tiempo. De verdad que nos queda aquí es armar la conclusión del tema. Y de verdad, para todos los que han estado pendientes de nuestro programa, podemos sacar 3 enseñanzas o 3 principios básicos de esta entrevista. El primero de ellos, la infalibilidad de las Escrituras. Solo en ellas podemos nosotros confiar. Segundo, el sumo sacerdote, Jesucristo, que ha sido establecido por nuestro Padre Eterno. Y por último, y algo muy importante también, pastor, el Espíritu Santo, el cual nos ha llenado con su palabra y nos da el ánimo y el empuje para llevar el Evangelio, ser edificados y de la misma manera edificar a otros en su palabra. Muchas gracias de verdad a usted, pastor, y gracias a ustedes por habernos acompañado en nuestra sección Pregúntale al Pastor. Los esperamos para una próxima emisión. Esto fue Verdad en Amor. Pregúntale al Pastor. Recuerden suscribirse, dejar un comentario, compartir el video y dejarnos un me gusta.